es el evento en sí mismo y se define, como dice ahí, como una aparición súbita y transitoria de signos o síntomas, pero lo central aquí es el origen, que se debe estrictamente a una actividad neuronal excesiva o hipersincrónica en el cerebro. O sea, aquí el problema es un problema eléctrico paroxístico. También es importante diferenciar este concepto del concepto de convulsión. Cuando hablamos de convulsión nos referimos específicamente a la manifestación motora. ¿Y por qué se hace esta distinción? Porque podemos tener una crisis epiléptica sin convulsión, como por ejemplo una ausencia, y más importante aún porque tenemos una convulsión que no sea epiléptica, como ocurre también en los síncopes o en los eventos psicógenos. Em, Otro concepto que tampoco se puede pasar por alto es en la urgencia, que es el estatus convulsivo, y clásicamente se define por el tiempo, que es cualquier crisis que dure más de 5 minutos, em, ya entra en esta categoría de estatus. Pero ojo también que se considera estatus cuando el paciente tiene dos o más crisis seguidas y no recupera la conciencia entre ellas. También esto es importante porque cambia nuestra conducta terapéutica hacia un manejo de emergencia que vamos a ver más adelante. Y finalmente, en esta diapositiva definimos la epilepsia desde el punto de vista conceptual. No la definimos solo por tener crisis, sino como un trastorno cerebral caracterizado por una predisposición continua a generarlas. Y también está esta definición moderna que reconoce la enfermedad no solo como el ataque, sino que también tiene consecuencias neurobiológicas, cognitivas y sociales importantes para el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, y la pregunta práctica que a veces nos hacemos es ¿cuándo podemos diagnosticar clínicamente a un paciente con epilepsia? Y para esto ocupamos la definición de la ILAE, que nos da la definición operacional que nos permite hacer el diagnóstico en tres escenarios diferentes. El primer escenario, que es como un poco el escenario clásico, que es cuando diagnosticamos la epilepsia en el paciente que presentó eh, al menos dos crisis no provocadas que deben ocurrir con una separación de más de 24 horas entre sí. Porque si ocurren en el mismo día, se considera como un solo evento. eh, y no necesariamente implica esa predisposición crónica que define la enfermedad. El segundo escenario es la crisis única. Antes se esperaba la segunda crisis para diagnosticar, pero hoy con una sola crisis no provocada y demostrando un poco que la probabilidad de tener otra crisis en los próximos 10 años sea superior al 60%, ya se puede hacer el diagnóstico. Y el tercer escenario es el escenario sindromático, que se diagnostica la epilepsia directamente si el paciente cumple con las características clínicas y electroencefalográficas de un síndrome epiléptico específico. Esto independiente si está debutando recién con las crisis. Siguiente, por favor. Ahora, hablando un poco de la epidemiología, es importante dimensionar el impacto de esta patología a nivel global. 65 millones de personas, como aparece ahí, viven con epilepsia y la prevalencia está alrededor de un 2%. Pero el dato interesante es la incidencia, que está entre 41 a 187 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí me quiero detener un poco en el gráfico, porque ilustra de buena manera el comportamiento de la enfermedad, ya que la incidencia tiene una curva bimodal. Aparecen dos pics en la vida. El primer pic lo tenemos en la infancia, alrededor de los 5 o 9 años eh, pediátricos. Y el segundo pic está en la adultez, alrededor de los 80 años, después de los 80 años. Y esto generalmente se asocia a patología cerebrovascular o neurodegenerativa. Em, y con respecto a la presentación clínica, lo que más se va a ver en la práctica son las crisis focales, con o sin alteración de conciencia. Estas van a ser las más frecuentes y van a superar a las generalizadas. Y también tiene que ver con un riesgo vital importante porque la mortalidad de los pacientes con epilepsia va a ser de 2 a 3 veces mayor que la población general. Por lo tanto, es importante el buen control y manejo. Siguiente, por favor. Disculpa, probablemente eso está dado también por las causas de la epilepsia, la mayor mortalidad, porque la epilepsia en sí misma hay un riesgo de muerte por epilepsia que es raro, que existe, que es una especie de muerte súbita. em,
Pero hay, en la epidemiología, las personas que tienen epilepsia en general igual se accidentan menos, por ejemplo, porque tienen una vida bastante más ordenada, la Ujú. mayoría porque por indicación médica, en términos de evitar la privación de sueño, evitar el consumo de alcohol. Entonces, en general tienen menos accidentes. ¿Ah? Por lo tanto, cuando hablan de mayor mortalidad, no es que la epilepsia por sí misma produzca mayor mortalidad, sino que probablemente es por las causas asociadas. ¿Ya? Ya. Siete. Oh, Bueno, en cuanto a las clasificaciones, acá hay una imagen en donde uno puede ver como los pasos, como al momento igual del diagnóstico que se va a ver más adelante, de cómo uno podría ir abordando la epilepsia. Primero hay que distinguir el tipo de crisis que tenga el paciente, ya sea focal, generalizada o desconocida. Luego de eso, si se diagnostica la epilepsia, hay que ver el tipo de epilepsia que es, que también si es focal generalizada, una combinación de focal y generalizada o desconocida, y ya después ver si todo esto no puede caer en un síndrome epiléptico como tal. Y bueno, también aparece de que todas las posibles etiologías que puede tener esto, ya sean genéticas, que anteriormente también eran las llamadas idiopáticas o benignas, las estructurales que tienen que ver más bien con una lesión que se haya a nivel del cerebro a través de exámenes imagenológicos, las causas infecciosas, metabólicas, las autoinmunes y ya las desconocidas. Y también lo más frecuente es que todo este espectro también esté combinado con otras comorbilidades. Siento, por favor. Ya, siguiendo con las clasificaciones, vamos a hablar en primera instancia de los tipos de crisis, que estas las podemos dividir en si son de inicio focal, generalizado o de inicio desconocido. Las de inicio focal, a su vez, como dijo mi compañero anteriormente, podemos clasificarlas a su vez si son con preservación de la conciencia o con la conciencia alterada. Y si el inicio de este es de inicio motor o de inicio no motor. A su vez, dentro de las de inicio focal podemos tener las que en un inicio fueron focales, pero después se bilateralizan en una tónico-clónica. O sea, que empiezan focales y terminan en generalizadas. A su vez, las generalizadas las podemos dividir en las que son motoras y no motoras, donde la motora, dentro de las más clásicas están las tónico-clónicas y las no motoras están las de ausencia. Y las de inicio desconocido que también pueden ser, en donde uno no sabe bien si fue de inicio motor o de inicio, o sea, de inicio focal o de inicio generalizado. Y ahora vamos a describir un poquito más a detalle cada una de estas. Siento, por favor. Ya. En cuanto a los tipos de crisis, hablando más bien del inicio focal, tendremos de que estas las podemos dividir, claro, en motor y no motor. Y dentro de las motoras, como aparece en la imagen, hay varios tipos. Entre estos están los automatismos, que vendrían siendo una actividad motora coordinada y repetitiva, y a la vez involuntaria, que pueden ser parpadeos, gruñidos, que el paciente repita palabras o frases, o que asienta con la cabeza. Siente, por favor. Ya, siguiendo con las focales, acá colocamos un video de una de las atónicas que vendría siendo una pérdida brusca o disminución repentina del tono muscular, y generalmente dura menos de 2 segundos, y además puede ser a nivel de la cabeza, el tronco, la mandíbula o las extremidades. Vamos si se puede ver el video o está muy pegado, no sé. Mm. En la presentación, igual lo podemos compartir, que tratamos de colocar como un ejemplo de cada una, pero si Sí, se ven igual pegados, puede ser que no, no. sí se vio bien, lo que pasa es que esa caída que tuvo es bastante más brusca de lo que aparece ahí. ¿Ah? O Sí, sea, se desploma el sí, cuerpo, es que es ¿cierto? como que está como cortado el video, entonces justo como Ah, que. ya. Pero eso es Sí. tal cual. Siente, por favor.
Bueno, ahora colocamos un ejemplo de una crisis clónica, en donde son sacudidas rítmicas sostenidas de una extremidad distal o toda una extremidad o un lado del cuerpo. Eh, bueno, en el video, en un inicio parece como que fuera solo la extremidad inferior derecha, pero después uno puede ver de que empieza a tomar todo el lado derecho del cuerpo, no solamente la pierna, sino también todo el brazo. Siguiente, En por realidad favor. no se ve mucho en ese video porque parece que está tapado. Entonces o sea, se podría adivinar que tiene movimientos clónicos, pero ahí ya pareciera que empieza con algo voluntario, ¿cierto? Es como la primera parte del video nomás que pareciera que son perdón, crisis clónica. Por eso es importante, sobre todo, bueno, en la parte pediátrica, que los papás graben las crisis y uno siempre les dice que los graben destapados y que de cuerpo entero, ¿ya? Para poder ver bien los movimientos de extremidades para ver cómo son. ¿M? Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a los espasmos epilépticos, esto vendría siendo una flexión repentina, que puede ser también una extensión o flexión, o extensión de los músculos proximales y los troncales, que pueden durar 1 o 2 segundos aproximadamente. Entonces, básicamente esos son Ahí, episodios que son como un abrazo, ¿cierto? sí, Bueno, cuando son flexores, hay otros que son extensores, pero ahí generalmente está. ocurren, claro, y de esos ocurren varios juntos, por eso se dice que ocurren en salvas, y generalmente ocurren en periodo de transición, de vigilia a sueño o de sueño a vigilia, ¿ya? Y son muy característicos por eso, porque ocurren siempre en grupos. Siente, por favor. Ahí está ya. La hiperkinéticos son movimientos de las extremidades o de los músculos axiales irregulares y de gran amplitud, como por ejemplo pueden simular como si estuvieran pedaleando o empujar la pelvis, saltar, se pueden agitar y o balancearse. Generalmente son movimientos súper violentos a veces que tienen estos pacientes. ¿Y con qué cosas se pueden confundir? ¿Con qué otro diagnóstico? Em, Cualquiera puede contestar. ¿Qué se le ocurre a usted? Porque lo que vieron ahora, hay otros que también son como movimientos muy violentos, asincrónico, puede ser solamente elevación o de las dos extremidades o de una extremidad. Pueden ir con gritos también, con mucha agitación psicomotora, como aparece ahí, por lo tanto pueden confundirse con eh, sí, saltar, agitarse, lo que uno menos pensaría de una crisis, ¿no es cierto? Porque son ah, movimientos desordenados, entonces, ¿en qué podría confundirse? Ya, pero ¿y qué otro diagnóstico diferencial siempre uno tiene que hacer con las crisis epilépticas? que sea una pseudocrisis. Una pseudocrisis, ¿ya? Las pseudocrisis pueden ser así como em, movimientos irregulares acompañados de gritos, ya como muy conductuales. Estas crisis hipercinéticas o hiperkinéticas son ¿de qué origen? ¿De qué lóbulo? Uno al tiro dice el foco está en tal lóbulo. Es cosa de pensar, ¿cierto? ¿Dónde está, cuál es el lóbulo preeminentemente de las actividades motoras? Porque es hipermotora. Frontal. El frontal. Frontal, exacto. Las crisis frontales son las que producen esta crisis hipermotora. Se llaman más hipermotora que hipercinética. ¿Ah? Son del lóbulo frontal, ¿ya? Siga. Ya. Tenemos las distónicas, que vendría siendo una contracción sostenida de músculos agonistas y antagonistas, y las mioclónicas, que, bueno, me faltó colocar una distónica, pero el video muestra una mioclonía, que vendría siendo una contracción
brusca de un grupo muscular, sería una sacudida y esta dura milisegundos. Es como bastante rápida la contracción del grupo muscular. En ese video, la descripción es que si uno puede observar, la mioclonía está al principio del movimiento y después el recién nacido se despierta y hace este movimiento más brusco que es como una reacción como a la mioclonía al despertarse, ¿no? Eso es lo que sería descrito. Pero no es solo recién nacido, las crisis mioclónicas son a cualquier No, no, edad. sí, no, en el video me refiero como el ejemplo en específico. Pero ese no es un recién nacido. No, 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 Ya, en el bebé, perdón. Siguiente, por favor. Y bueno, las crisis tónicas, que son un aumento del tono muscular. Ya. Siguiente, por favor. igual, no, a ver, arriba el título dice inicio focal, pero algunas son, las de ahí, algunas son generalizadas. No todas son Mm, focales, entonces no sé si está bien arriba poner inicio focal. sí, es que cuando trataba de buscar como los ejemplos, me parecían como mezcladas, entonces, eh, por ejemplo, después más adelante hay como unos videos de cuando son como más como generalizadas, como de la parte motora, Claro, porque sí, como pero no, que por no quede ejemplo, como concepto que las motores son solo origen focal, ¿cierto? Hay no, generalizadas también, como las crisis tónico-clónicas generalizadas que tienen su componente motor, las crisis mioclónicas también son descargas esas que generalizadas, las crisis atónicas, perdón, las crisis tónicas también. Entonces, pueden ser motores, componente motor, que es bastante visible, ¿cierto? Pueden ser de origen focal o generalizado. Sigamos. mm. Y bueno, acá, como seguía describiendo como ya con un inicio más generalizado, siguiente por favor para mostrar, como, o sea, podemos dividirlo igual en motor y no motor, y en este caso, por ejemplo, acá en el motor tenemos la más clásica, que es la tónico-clónica, que empieza con una fase tónica con un aumento del tono muscular de forma bilateral que puede durar segundos a minutos, y luego con las sacudidas rítmicas. En el video lo quise dejar con volumen porque igual ahí se puede escuchar como dentro de las características el sonido gutural que pueden presentar, que, que pueden presentar este tipo de crisis, que es por esta contracción brusca de los músculos tanto a nivel respiratorio como de la laringe. Que esto provoca como Siempre, la salida del aire que claro, hay en el tórax de forma brusca, y por eso se produce este sonido, ese sonido siempre es inicial, ¿ya? sin iniciar. Siguiente, por favor. Acá, bueno, igual hay otro ejemplo que sería donde hay una combinación de distintos como movimientos, o sea, de distintas crisis, que sería una mioclónica, tónico-clónica, que este es un ejemplo de una epilepsia mioclónica juvenil. Siguiente, por favor. Acá hay un ejemplo de otra vez de los espasmos epilépticos en un síndrome de West. Entonces se ve como la flexión
la extensión o flexoextensión de los músculos proximales y troncales que duran entre 1 o 2 segundos y como dijo la doctora, esto pueden venir en salvas. Siguiente, por favor. Acá colocamos un ejemplo de una, ahora del inicio generalizado de las no motoras, de una ausencia típica que vendría siendo este inicio abrupto y finalización con algún grado de alteración de conciencia variable. Y tenemos de que acá lo típico de este tipo de crisis es que se pueden manifestar con la hiperventilación del paciente y se puede ver en el video que al paciente se le pidió como soplar como el remolino y se ve como esta desconexión que tiene el paciente. Es importante que son de inicio brusco y término brusco, ese compromiso de conciencia, ¿ya? Si nosotros tenemos una persona que tiene un compromiso de conciencia también, pero es mucho más largo, 2 o 3 minutos, que está como, la gente dice como oído, que no se conecta bien, ¿qué tipo de crisis sería? Porque ahí ya no es una crisis de ausencia, las crisis de ausencia son más cortas, que pueden ser muchas al día, pero son más cortas, pero sobre todo que tienen un inicio y una recuperación inmediata. Pero supongamos que esto se prolonga y el paciente le cuesta recuperarse. ¿Qué tipo de crisis es? Puede tener algún automatismo, movimiento, algunas cosas conductuales. Puede ser una crisis de las que antiguamente se llamaban crisis parciales complejas, ¿ya? Que son crisis focales, ¿ya? Con compromiso de conciencia. Entonces, es el diagnóstico diferencial de una crisis de ausencia. O sea, la crisis de ausencia generalizada tiene una descarga generalizada, espiga onda 3 ciclos por segundo, comienza brusco, termina brusco, pueden ser múltiples al día, y una crisis focal con compromiso de conciencia puede ser también desconexión del medio, pero generalmente más prolongada y de más lenta recuperación. ¿Ya? Sigamos. Ya. Sí, acá ahora había puesto un ejemplo de una ausencia típica, que el inicio y la compensación de la pérdida de conciencia es menos abrupto que las típicas y es frecuente de que se puedan asociar igual con una pérdida del tono muscular, ya sea de la cabeza, el tronco, las extremidades y con sacudidas mioclónicas sutiles. Por ejemplo, ahí en el video, cuando le sucede la ausencia, se puede ver como que el tono a nivel cervical se pierde y la cabeza se le va hacia atrás un poco y luego vuelve. Siguiente, por favor. Y bueno, después los siguientes tipos de crisis tenemos las que son de origen desconocido, que pueden ser, como dije anteriormente, motor o no motor, o ya cuando ya no se puede clasificar en ninguno de estos tipos, se queda como no clasificable la crisis. Siguiente, por favor. En cuanto a los tipos de... Disculpa, ponla atrás que no sé qué una atrás, que es para usted el arresto de conducta, que puede ser muy extraño eso. Eh, yo cuando lo busqué decía que era como que el paciente dejaba de hacer lo que ya estaba haciendo, Ujú. como o sea, lo que estaba haciendo lo dejaba de hacer como de un momento a otro. Claro, lo que pasa es Pero que no es bueno como traducir tan literalmente del inglés, porque la palabra original o la frase original es behavior arrest, ¿ya? Pero en el fondo es eso, es como detención de la actividad. O sea, un niño que está jugando, por ejemplo, de repente detiene la actividad. Eso es un behavior arrest, para que no, eh, para que no suene como tan raro el nombre, ¿ya? Puede ser detención de la actividad, podría ser una forma más entendible de entender el concepto, digamos. ¿Mm? Sigamos.
En cuanto a las crisis epilépticas, nosotros las podemos clasificar a su vez, como dije, o sea, a los tipos de epilepsia, perdón, en generalizado, en focal, en una combinación de ambas que sea generalizadas y focales o desconocidas. Y esto tiene que ver a nivel del origen y de las características que tenga esta epilepsia, ya que las generalizadas van a afectar más bien a nivel bilateral de la corteza cerebral. Eh, o sea, van a ser a nivel de ambos hemisferios, van a estar afectadas las generalizadas. Y en las focales van a ser redes unilaterales, es decir, van a estar limitadas solo a un hemisferio. Eh, y las combinadas van a ser las dos, o sea, pueden presentarse ambos tipos de crisis. Y esto va a ser, como dice el recuadro, va a ser común en algunas encefalopatías como en el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut. Y la de inicio o sea, y la desconocida es cuando el inicio es indeterminado y en donde uno no puede definir si es focal o generalizada. Siguiente, por favor. En cuanto al síndrome epiléptico, cuando uno ya empieza a describirlos como tal, tiene que tener varias características, entre eso la edad de inicio del paciente, el tipo de crisis que presenta, si es que tiene algún factor desencadenante, la etiología hay que fijarse, como dije anteriormente, si puede ser genética, estructural, infecciosa, metabólica, autoinmune o desconocida, la evolución del síndrome como tal, y esto va a tener mucho que ver con el pronóstico que tenga para el paciente, las características del electroencefalograma y también los hallazgos que se puedan encontrar a nivel de la neuroimagen. Y con todo eso uno puede ya diagnosticar un síndrome epiléptico. Siguiente, por favor. Ahora entrando ya a describir un poco más específicamente los distintos síndromes epilépticos dependiendo de la edad del paciente, tendremos los síndromes a nivel del neonato y del lactante, que los podemos dividir en las epilepsias autolimitadas y las encefalopatías epilépticas y del desarrollo. En cuanto a las autolimitadas, tendremos la epilepsia neonatal autolimitada, la neonatal familiar autolimitada, la epilepsia infantil autolimitada y la epilepsia mioclónica de la infancia. Y las encefalopatías están la epilepsia infantil temprana del desarrollo, la epilepsia de la infancia con crisis focales migratorias, el síndrome de las epilepsias infantiles con espasmos y el síndrome de Dravet. Siguiente, por favor. Tendremos de que, describiendo un poco cada síndrome epiléptico, tendremos que a nivel de las autolimitadas, como dije, está la epilepsia neonatal autolimitada, en donde el desarrollo psicomotor va a ser normal, y la clínica va a tener una remisión habitual a los 6 meses, que es frecuente, y frecuentemente a las 6 semanas. Tendremos de que el tipo de crisis de esta epilepsia generalmente empieza a los 7 días de vida y son más bien, pueden ser focales tónicas o clónicas. Y puede afectar tanto la cabeza, la cara o las extremidades. Y pueden recurrir desde horas a días. Tendremos de que, aparte de que de estos tipos de crisis, también se pueden haber manifestaciones autonómicas como apneas o cianosis. Y lo otro que sucede con este tipo de crisis es que un tercio de los pacientes pueden presentar episodios en la adultez. Y la epilepsia neonatal familiar autolimitada es bastante parecida a la anterior, pero aquí hay un historial familiar positivo para este tipo de epilepsia. Es decir, uno va a poder ver anteriormente que en los familiares o los hermanos, por ejemplo, tuvo este mismo cuadro. Siguiente, por favor. Tendremos de que ahora la epilepsia infantil autolimitada, acá vamos a tener un desarrollo psicomotor normal y va a tener un inicio entre los 3 a los 20 meses con una remisión al año de aparición. Y las crisis son frecuentes y difíciles de controlar al inicio, pero con una resolución espontánea.
Esto va a incluir igual detención del comportamiento, compromiso de conciencia, automatismos con estos movimientos de la cabeza, de los ojos o movimientos clónicos. Tendremos que también está la epilepsia mioclónica de la infancia, que esto ya es un trastorno mucho más raro. Y tendremos de que las crisis en esta epilepsia van a ser más bien crisis mioclónicas gatilladas ya sea por ruidos súbitos, el roce o la luz, y van a involucrar tanto las extremidades como la cabeza. Siguiente, por favor. Y en cuanto a las encefalopatías como tal de epilépticas y del desarrollo, tendremos la primera que nombré, vendría siendo la encefalopatía epiléptica y del desarrollo temprano, que esto va a iniciar en los primeros 3 meses de la vida y va a presentar alta resistencia farmacológica y va a tener un examen neurológico anormal y vamos a tener alto retraso del desarrollo psicomotor. Acá vamos a tener varios tipos de crisis, ya sean mioclónicas, espasmos epilépticos, crisis tónicas y también crisis secuenciales. Y a esto es lo que se le llama en clúster, que a lo que se refiere en clúster o en racimo es que van a presentarse varios tipos de crisis y hasta van a estar bastante seguidas en el tiempo o en el mismo día pero va a haber una preservación de la conciencia entre cada crisis. Pero esto igual predispone a que el paciente pueda tener más riesgo de que se presente un estatus epiléptico, ya que por la frecuencia de las crisis que va a tener a lo largo del día. Eh, Siguiente, por favor. Tendremos ahora los espasmos epilépticos infantiles o el síndrome de West, que esto vendría siendo una triada. O sea, la triada más clásica es un retraso del desarrollo psicomotor, las alteraciones a nivel del electroencefalograma con estas ipsarritmias y los espasmos epilépticos como tal. Tendremos de que en general estos van a ocurrir antes del año y esto, bueno, aparece más adelante igual, pero alrededor de un 20%, de un 30% de los pacientes con síndrome de West pueden evolucionar a otro síndrome epiléptico que vendría siendo el síndrome de Lennox-Gastaut. Y como dije, como su nombre dice, son espasmos epilépticos, entonces la mayor, o sea, la crisis se van a caracterizar porque presenten espasmos epilépticos que van a ser, como dije anteriormente, estas contracciones tónicas o musculares a nivel axial que van a ser breves, de tipo flexión, que van a simular como un abrazo. Luego tendremos el síndrome de Dravet, que también va a iniciar alrededor de los 3 a 9 meses. Acá vamos a tener un desarrollo psicomotor normal. Y lo que se caracteriza es que en primera instancia, como inicia antes del año, es que se correlacionan las crisis con la fiebre. Entonces se piensa que estos pacientes van a tener, o sea, se piensa en primera instancia con un síndrome febril, va con una crisis febril, pero luego, posterior al año ya empiezan a tener crisis sin fiebre. Entonces, y estas pueden ser múltiples, ya sean mioclonías de ausencia y van a ser de difícil manejo farmacológico. Siguiente, por favor. Se dice síndrome de Dravet porque es francesa, la doctora Charlotte Dravet. Porque lo van a escuchar así. Dravet. 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 Ahora, en cuanto a los síndromes epilépticos a nivel preescolar y escolar, también los podemos delimitar en las epilepsias focales autolimitadas, en los síndromes epilépticos generalizados y en las encefalopatías epilépticas. Siguiente, por favor. Dentro de todos estos síndromes podemos nombrar la epilepsia con puntas centrotemporales o rolándica, en donde se va a presentar generalmente en niños normales entre los 4 a 10 años y que se soluciona en la pubertad y se caracteriza por presentar convulsión, o sea, crisis breves, menores a 3 minutos, las cuales van a ser focales, con actividad tónica o clónica de la garganta o lengua y del el lado inferior de la cara. Y característicamente se presentan en la noche durante el sueño o en el desvelo.
Y bueno, el sonido de esto también al tener una contracción tónica de la garganta, puede igual estar presente junto con estos sonidos guturales. Siguiente, por favor. Ya, acá tenemos otros dos ejemplos de las focales autolimitadas, que es la epilepsia visual occipital y la epilepsia fotosensible del lóbulo occipital. La primera tendremos que van a ser más bien crisis sensorio-visuales focales que se van a producir durante la vigilia, y generalmente la describen como círculos pequeños con multicolores a nivel de la visión periférica, que se va a seguir de una desviación del ojo hacia el mismo lado en donde tenga estas que tenga, en donde se vean estos manifestaciones sensorovisuales. Tendremos de que remiten entre un 50 al 80% cuando los pacientes ya pasan la pubertad, con o sin medicamentos. Pero como se tiene como estas características más bien sensorovisuales, que tengan síntomas visuales, se tienen que descartar que hayan anormalidades estructurales a nivel del cerebro con una resonancia, ya que generalmente las alucinaciones visuales se relacionan con anormalidades estructurales. Y en cuanto a la epilepsia fotosensitiva del lóbulo occipital, lo característico es que estas, como dice su nombre, son fotosensitivas, van a ser inducidas por la luz, y también van a ser de tipo focal, y van a involucrar el lóbulo occipital. Y lo característico es que los pacientes igual puedan dibujar lo que ven. Estas alteraciones sensorovisuales, ellos los van a poder dibujar. Y los síntomas pueden ser luces, puntos coloreados, alucinaciones, visión borrosa, pero dentro de lo demás, como a nivel del resto del examen neurológico, va a estar normal. Y la historia también va a estar normal. Siguiente, por favor. En cuanto a las síndromes epilépticos generalizados, tendremos la epilepsia mioclónica palpebral y la epilepsia mioclónica con ausencia, que es la primera, como su nombre lo dice, se va a caracterizar principalmente porque las crisis van a ser mioclonías a nivel de los párpados, que entonces van a ser sacudidas rápidas del párpado y repetitivas, que se tendrían que inducir cuando el paciente cierra los ojos. Generalmente el inicio es entre los 2 a los 14 años, y a nivel del examen neurológico y de las imágenes van a estar normales. Y se tiene una fuerte, o sea, se tiene una relación igual con los pacientes con TDAH que presenten aparte de esta epilepsia. Tendremos ahora la epilepsia mioclónica con ausencia. Vendrían siendo crisis de ausencia en donde el niño, o sea, el paciente se desconecte, que sea de inicio repentino y que las mioclonías afecten principalmente igual a los hombros y la cabeza. Siguiente, por favor. Ya. Y en cuanto a las encefalopatías epilépticas, quería nombrar el síndrome de Lennox-Gastaut, que este empieza entre los 18 meses y a los 8 años, con un pico de edad a escolar. Y como dije anteriormente, una de las características principales que puede este síndrome puede o sea, se pudo haber presentado el paciente un síndrome de West y después un síndrome de Lennox-Gastaut, pudo haber evolucionado a esto. Y lo característico es que presenta muchos tipos de crisis, es decir, puede presentar tónicas, clónicas, de ausencia, atónicas, y que se relaciona igual con una discapacidad cognitiva y motora. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del síndrome epiléptico en el adolescente y dentro de ese síndrome vamos a hablar sobre los cuatro primeros que aparecen ahí en la diapositiva. Siguiente, por favor. Bueno, primero tenemos la epilepsia
de ausencia juvenil y a diferencia de la forma infantil, esta va a debutar más tarde, entre los 9 y los 13 años. Clínicamente es bastante parecida, tiene un inicio abrupto de desconexión del medio, pero ojo con esto porque aunque las ausencias son menos frecuentes que en los niños, el riesgo de que presenten crisis tónico-clónica generalizada igual es bastante alto, sobre el 90%. Aquí el tratamiento de erección sigue siendo el ácido valproico o la etosuximida. En la epilepsia mioclónica juvenil, esta va a representar alrededor de un 10% de todas las epilepsias, así que es bastante frecuente. El cuadro clásico es de un adolescente de entre 10 a 24 años que consulta porque se le caen las cosas de las manos por las mañanas. Estas son crisis mioclónicas, van a ser sacudidas breves, bilaterales y que se presentan típicamente al despertar sin pérdida de conciencia y lo clave es que van a haber desencadenantes que son muy propios de la edad, como por ejemplo la privación del sueño o el consumo de alcohol. Para esta epilepsia mioclónica juvenil, el tratamiento es de por vida, típicamente con ácido valproico también o levetiracetam, y con eso andan bastante bien. Eso sí, la tasa de recidiva al suspenderlo es alta, así que hay que tener ojo con eso. Siguiente, por favor. O sea, el tratamiento es de por vida, ¿ya? Sí, Doc. Sí. Entonces, eso es pregunta de prueba. ¿Por cuánto tiempo se trata la epilepsia en general? En general se tratan po- por 2 años, Por 2 años y pero que no tiene vuelva que a tener tener, crisis. si sin tener crisis, igual tiene que tener como el electroencéfalo normal, Ujú. Claro, que no tenga que no tenga alteraciones estructurales con a nivel de la sí. neuroimagen. Ujú. Y la otra situación es la epilepsia mioclónica juvenil, que se trata de por vida, porque el riesgo recae muy alto y se suspende. ¿Ya? Ya les di una pregunta a la prueba. Ujú. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la crisis tónico-clónica generalizada, bueno, se manifiesta exclusivamente con crisis tónico-clónica generalizada. El debut también es similar entre los 10 y 25 años y va a representar alrededor de un tercio de las epilepsias generalizadas idiopáticas que inician en esta edad. Aquí la historia clínica también es bastante sugerente. Las crisis van a ocurrir dentro de las 2 horas después del despertar. Y la anamnesis también revela gatillantes eh, puntuales como el trasnoche, la fatiga o el alcohol. Y al igual que en la mioclínica juvenil, el pronóstico de control con los fármacos como el ácido valproico también es bueno, pero la remisión sin tratamiento es baja, por lo que también se requiere terapia a largo plazo. Siguiente, por favor. Y por último, vamos a mencionar la epilepsia autosómica dominante con características auditivas. Esta es una epilepsia focal, no es generalizada como las anteriores. Y lo interesante aquí es la semiología, porque las crisis se van a manifestar con síntomas auditivos, como zumbidos, o pueden escuchar música o voces. Se pueden producir por sonidos en específicos, como por ejemplo el sonido de un teléfono, y tienen una carga genética muy fuerte eh, por lo que también la historia familiar va a ser de bastante ayuda para el diagnóstico. Siguiente, por favor. Como se mencionó anteriormente, esto se va a clasificar en 6 categorías a grandes rasgos: la genética, la estructural, la metabólica, la inmune, la infecciosa y causa desconocida. Sobre la causa genética, generalmente la causa subyacente va a ser algún defecto, ya sea en un canal iónico o algún receptor genético, ya sea por algún trastorno monogénico, por alguna herencia poligénica o por variante de gran número de copias. Y tienen la característica de que en general las neuroimágenes van a salir normales. Sobre la causa estructural, sobre todo con el avance de la resonancia magnética, ha aumentado bastante la capacidad de reconocer estas lesiones que podrían ser ya sea congénitas, como el caso de la displasia cortical o la esclerosis tuberosa, o adquiridas, como en el caso de una ACV, de algún traumatismo o de alguna infección. Importante destacar la esclerosis mesial temporal,
en estos casos, ya que es la lesión más frecuente que se presenta en adultos, los cuales presentan una epilepsia refractaria para realizarse una cirugía, digamos, para tratar esa epilepsia. Y siguiendo la causa metabólica, existen un gran número de causas. El importante es mencionar el de la deficiencia del GLUT1, que se va a hablar más adelante, ya que uno de los tratamientos, en el caso de que sea una epilepsia refractaria, vendría siendo la dieta cetogénica, que se va a hablar más adelante. Y otros ejemplos tenemos como trastornos mitocondriales o aciduria orgánica, entre otros. Respecto a la causa inmune, esta es una causa que cada vez cobra más prevalencia respecto a los infantes en edades tardías o también en la adolescencia, que muchas veces se caracterizan ya que existen tanto encefalopatías que podrían ser con tener algún anticuerpo positivo en específico, pero por ejemplo el síndrome de Rasmussen se caracteriza por ser una encefalitis progresiva, el cual, si bien la inmunoterapia enlentece la progresión de la enfermedad, no existe un anticuerpo en específico y muy probablemente en estos casos timones la cirugía vendría siendo como el último tratamiento para intentar curar, digamos, las crisis epilépticas. Sobre la causa infecciosa, recordad que la causa infecciosa a nivel global va a ser la causa más común de epilepsia, que va a ser secundario principalmente, como lo pueden ver, a infecciones TORCH, aunque también podría ser secundaria alguna meningitis bacteriana, encefalitis, neurocistercicosis, tuberculosis, entre otras. Y finalmente está la causa desconocida. Bueno, esto es un pequeño esquema mental para hablar acerca de la evaluación inicial que hay que hacer ante una crisis epiléptica, donde la primera pregunta que nos tenemos que realizar es si se trata realmente de una crisis epiléptica o de un trastorno paroxístico no epiléptico. En segundo lugar, si es que este es un cuadro en el cual existe algún factor reversible temporal que me esté disminuyendo el umbral convulsivo y que sea la causa de esta crisis epiléptica. Y luego el punto 3, 4 y 5 es básicamente realizar la clasificación que se mencionó anteriormente. Retomando el punto 1, para saber si se trata realmente de un trastorno paroxístico no epiléptico, hay que tener en consideración el diagnóstico diferencial, donde acá la Yamisal muestra una gran variedad de causas, que si uno ve distintas literaturas va a encontrar de que se pueden clasificar de distintas formas. Nosotros en particular ocupamos un paper que lo clasificaba en base a la edad. Son los principales, vamos a hablar de los principales de acuerdo a la recién nacido, lactante y edad preescolar. El primero es la apnea neonatal, que se define como la interrupción del flujo aéreo mayor a 20 segundos, que puede o no estar asociado con una disminución de la frecuencia cardíaca. Los mecanismos por los cuales se puede producir se clasifican en central, obstructiva y mixta, y también dependiendo si es que la condición es en base a la prematurez del recién nacido o si existe una patología secundaria de base, se va a clasificar en primaria o secundaria. La clínica va a incluir cianosis, palidez, hipotonía, bradicardia, desaturación. Importante en estos casos, sobre todo en recién nacidos menores de 34 semanas, como para descartar de que se trata de una crisis epiléptica, el video electroencefalograma. Y también se describía en el paper de que un posible factor de riesgo sería la anemia por déficit de hierro. El tratamiento en general va a ser el prevenir que aparezcan nuevos episodios de apnea, donde acá la estimulación táctil suele ser, digamos, suficiente para la mayoría de los casos, y en el caso de que presentase algún problema, digamos, respecto a la posición de la vía superior, podría considerarse la corrección postural. Cuando son recurrentes, en esos casos se opta por iniciar un tratamiento farmacológico con cafeína, y en caso de que el paciente aún persista, se podría considerar un apoyo con ventilatorio con CPAP. Por otro lado, está la reacción de sobresalto o enfermedad de sobresalto, el cual se va a caracterizar porque ante un estímulo inesperado va a presentar ya sea una mueca, un parpadeo o flexión de tronco, digamos, ante este estímulo.
que hay que diferenciarlo con la hipericplexia, que es esta reacción exagerada, pero que es secundaria a algún estímulo, ya sea auditivo, táctil o incluso visual, y que además se va a asociar con rigidez muscular y con el mioclono nocturno. Esta es digamos, este trastorno tiene la particularidad que se puede inducir ya sea golpeando a nivel del puente nasal o de la glabela, y eso nos va a permitir diferenciarlo, que es su principal diagnóstico diferencial, de una crisis mioclónica. También se cree que existe una potencial causa genética que sigue una herencia autosómica dominante o esporádica en este receptor de glicina, y el tratamiento en general es esta maniobra de flexionar la cabeza hacia las rodillas, aunque también responden bien a clonazepam. Y sobre el pronóstico es de que la rigidez tiende a disminuir antes de los 3 años de edad, pero que igual podrían llegar a presentar caídas, sobre todo en la edad adulta. Luego, siguiendo con el mioclono del sueño o neonatal benigno del sueño, se va a definir porque es un movimiento brusco y breve de un miembro que puede ser focal, afectando solo una parte del cuerpo, o podría ser generalizado, y que tiene la característica que, a diferencia del temblor que se va a hablar más adelante, que es irregular, es arrítmico y es de gran amplitud. En realidad, considerar que el mioclono epiléptico es poco frecuente en recién nacido. No así este mioclono, que podría ser secundario a alguna hemorragia intraventricular, alguna encefalopatía hipoxico-isquémica o causa metabólica. Este cuadro se caracteriza por presentarse solamente durante el sueño no REM, y como dije anteriormente, va a ser arrítmico, de gran amplitud. Generalmente va a ser a nivel de extremidades superiores y tiende a respetar la cara, y que va a ceder también al despertar el recién nacido. Y bueno, sobre las pruebas de que para diferenciar de las convulsiones mioclónicas, es que va a tener un examen neurológico y el electroencefalograma normal. Sobre el temblor y las tremolaciones, este es uno de los cuadros más frecuentes en neonatos, ya que el 70% lo van a presentar en los primeros 3 meses, que van a ser movimientos rítmicos que de igual amplitud, que son secundarios a una madurez espinal, que acá se diferencian de que podrían ser de alta frecuencia y de baja amplitud, o por el contrario de baja frecuencia y elevada amplitud. Los temblores que son patológicos son aquellos asociados a encefalopatía hipóxico-isquémica, que generalmente van a estar asociados a hiperreflexia o hiperexcitabilidad o a alguna afectación en el sensorio, a diferencia de las causas fisiológicas. Y otras causas que hay que tener en cuenta también son principalmente trastornos metabólicos, infecciosos, endocrinológicos, que se muestran acá en la tabla. Sobre los episodios de autoestimulación, estos se presentan generalmente hasta los 3 meses a 5 años, con un predominio del sexo femenino. La clínica va a ser variable, ya que podría presentar postura distónica, gruñido, diaforesis, cianosis, palidez, movimiento de los labios, sonrisa, miedo. Estos generalmente van a ocurrir en situaciones de aburrimiento, de viaje sentado larga hora o por un tema de cansancio, y tienen la característica de que al distraer al niño estos episodios ceden, y eso nos va a permitir diferenciarlo de las crisis focales complejas. El pronóstico es favorable y suele desaparecer antes de los 5 o 6 años. Luego el síndrome de Sandifer, este se da generalmente entre los 18 y 36 meses. Se va a caracterizar por esta postura normal en el cuello, tronco, extremidades. Generalmente va a ser secundario a un reflujo gastroesofágico, hernia hiatal o disfunción esofágica, y que podría acompañarse además de apnea o mirada fija con mioclonía en las extremidades. Pero tiene la particularidad de que el electroencefalograma va a salir normal, y que uno, tratando el cuadro subyacente, debería desaparecer los síntomas.
Sobre el espasmo del sollozo, que este es uno de los cuadros más frecuentes entre los 6 a 18 meses, que bueno, se clasifica en palidez, o sea, de tipo pálido y de tipo cianótico. El espasmo del sollozo básicamente es un cuadro de síncope vasovagal ante algún estímulo desagradable, que se va a caracterizar porque el niño va a empezar con un llanto débil, que luego cede con rapidez, entre unos 5 o 30 segundos, y después va a presentar hipertonía con rigidez axial y caída. Bueno, este episodio generalmente, como dije, puede ser por algún evento desagradable, como alguna caída, algún traumatismo a nivel craneoencefálico, y tiene la particularidad de que dura de segundos a minutos y que en el periodo intercrisis el paciente va a estar normal, pero hay que considerar de que también podría llegar a evolucionar a algún síncope vasovagal como tal. Tratamiento en general no requiere. Sí hay que explicar a los padres respecto al cuadro y a cómo proceder en caso de llegar a presentar uno nuevo. Y bueno, si es que existe alguna variabilidad cardíaca, podría considerarse el uso de marcapaso o el uso de fármacos como anticolinérgico o teofilina. Sobre el síncope se define como la pérdida brusca de la conciencia y del tono postural, generalmente debido a una hipoperfusión a nivel cerebral, pero que se recupera de manera espontánea. Que este es el principal diagnóstico diferencial, que generalmente se va a asociar a sudoración, palidez, debilidad, parestesia, rigidez, y también hay que considerar de que podrían haber mioclonías irregulares, los cuales nos daría el diagnóstico de un síncope convulsivo. El síncope siempre hay que considerar que van a existir signos premonitorios o que anteceden el evento como tal, como lo podrían hacer el paciente esté con náuseas, que esté mareado, que tenga sensación de calor, visión borrosa, y que también casi siempre va a haber alguna circunstancia, sobre todo el síncope vasovagal, que lo desencadene, como podría ser que el paciente esté en un ambiente con mucho calor, con mucha gente, que esté muy ansioso, no sé, visión de sangre, entre otros. Y bueno, y lo otro particular es que no va a tener esta confusión posictal como en el caso de una crisis epiléptica. El tratamiento en general va a ser medidas, bueno, explicar que son la naturaleza benigna de esta enfermedad y que medidas profilácticas, que el paciente tome harta agua, sal, y casos muy excepcionales se podría considerar el uso de simpáticos miméticos como la midodrina. Bueno, lo relacionado al sueño es básicamente más por el tiempo saber de que existen, como los terrores nocturnos, las pesadillas, el sonambulismo, síndrome de pierna inquieta, y que este otro, el de al lado, otro de los principales diagnósticos diferenciales, que es la pseudocrisis, que hay que considerar que hasta un 30% de los pacientes con pseudocrisis tienen el diagnóstico de epilepsia, entonces no todo paciente con epilepsia va a presentar una crisis epiléptica de ahora en adelante, y que se van a caracterizar porque son movimientos tónico-clónicos que son asincrónicos, hay movimientos cefálicos o pélvicos de un lado a otro, también de que en general estos pacientes, bueno, estos movimientos violentos asincrónicos también tienen la particularidad de que muchas veces tienen los ojos cerrados con fuerza, que no es posible de abrirlos durante el episodio, y que es poco frecuente, aunque igual sea raro en la crisis epiléptica, que presenten incontinencia, la mordedura de la lengua y el recuerdo posictal. Bueno, habiendo respondido esa pregunta, la primera pregunta de si se trata de una crisis epiléptica o un evento no epiléptico, hay que hacernos la pregunta si es un cuadro provocado, no provocado, o si corresponde a una crisis febril, que son los tres grandes grupos, digamos, los cuales se podría clasificar esta crisis epiléptica. Sobre las crisis reactivas, estos van a ser producto de algún estímulo, ya sea intra o extracerebral, el cual me disminuye el umbral convulsivo,
donde hay distintas causas, principalmente metabólicas, como la hipoglicemia, la hiponatremia, la hipocalcemia. También está la diarrea aguda infecciosa, infección del sistema nervioso central, entre otros. Y respecto a la crisis no provocada, es que acá va a haber una ausencia de este factor reversible que disminuye el umbral, que podría ser ya sea un evento aislado o la primera manifestación de una epilepsia. Y sobre las crisis febriles son crisis que están asociadas a una temperatura mayor de 38 grados Celsius entre los 6 meses y los 5 años de edad, en el cual hay una ausencia de la infección intracraneal o alteración metabólica y no existe el antecedente de una crisis febril previa. Estas se van a clasificar en simples y en complejas. La convulsión simple se va a caracterizar por ser generalizada, que dura menos de 15 minutos y no presenta recidiva en las primeras 24 horas, mientras que la convulsión febril compleja se va a caracterizar por ser focal o presentar parálisis de TOT, el cual es una reducción temporal de la función en la cual ocurre la crisis epiléptica, como por ejemplo que el paciente quede con alguna paresia o con alguna disfasia posterior al evento. Y la otra característica es que dura más de 15 minutos o presenta recidiva en 24 horas. Factores de riesgo los cuales predisponen a crisis febriles son que sea un inicio temprano, que haya antecedentes de epilepsia o de convulsiones febriles en familiares de primer grado y que haya enfermedades febriles frecuentes. Y bueno, las otras tres preguntas, las que dije anteriormente, que ya las respondimos con la clasificación de la ILAE. Sobre los exámenes complementarios, considerar siempre, en caso de servicio de urgencia, realizar hemoglucotest para descartar que sea una hipoglicemia. Pero también se pueden pedir exámenes de laboratorio como los que salen acá: electrolitos plasmáticos, glucosa, calcio, magnesio, hemograma, prueba de función renal y hepática, análisis de orina y pruebas toxicológicas. Y considerar que en pacientes que ya tienen el antecedente de epilepsia, el medir niveles plasmáticos de los fármacos que estén utilizando. Sobre el electrocardiograma, es principalmente para realizar el diagnóstico diferencial de que se trate de alguna causa cardiogénica, un síncope principalmente. Sobre la punción lumbar, en general se indica que si siempre en menores de 6 meses o cualquier edad es que existe alguna sospecha de infección del sistema nervioso central, ya sea por un compromiso de conciencia persistente, signos meningios o fontanera bombada. Y hay que considerar de que la punción lumbar podría llegar a ser engañosa, ya que está el antecedente de que una crisis epiléptica podría llevar a un aumento transitorio de las células, digamos, en el líquido cefalorraquídeo. Entonces eso hay que considerarlo también. Sobre el electroencefalograma, este va a ser nuestro principal caballito de batalla, sobre todo dentro de las primeras 24 horas, ya que es donde es más sensible para detectar actividad epileptiforme. El electroencefalograma, por un lado, nos va a permitir detectar esta crisis eléctrica clínica, también localizar el foco de descarga normal y también, como lo explicaron anteriormente, el identificar el tipo de epilepsia y posible síndrome epiléptico. Y también en el tratamiento nos va a permitir realizar la monitorización de la terapia. Pero hay que considerar, por un lado, de que un electroencefalograma normal no nos descarta el diagnóstico de epilepsia, y por otro lado que existen población general que presentan anormalidad en el electroencefalograma sin tener epilepsia, por lo que hay que considerar de que el diagnóstico principalmente es clínico. Sobre la neuroimagen, este se solicita si es que existe un inicio focal de la crisis, si es que hay nuevos hallazgos neurológicos de focalidad o si es que hay alteración prolongada del estado mental tras el episodio. Principalmente vamos a tener el TAC y la resonancia magnética. El TAC, por ser, digamos, no requerir de sedación y tener una mayor disponibilidad, va a ser como el que más frecuentemente se utiliza en el servicio de urgencia, pero hay que considerar de que la resonancia magnética es el estudio de elección para evaluar niños con convulsión epiléptica.
Entonces, como a modo de resumen de todo lo que dijimos, considerar que el diagnóstico se basa principalmente en la historia clínica. Entonces, es súper importante realizar análisis completa, descripción de los eventos antes, durante y después del evento como tal, y ver si es que en caso que haya tenido más de algunas crisis, si es que estas son similares, estereotipadas, para hacer el diagnóstico diferencial con los trastornos paroxísticos no epilépticos. Y que todos los otros exámenes son complementarios que nos ayudan a respaldar el diagnóstico o intentar buscar una posible etiología. ¿Se me escucha? Sí, Sí. Que me parecía como que se me había pegado. Ya. En cuanto al manejo no farmacológico, siempre hay que ver el manejo de las crisis y de la urgencia y urgencias. Es decir, que se tiene que educar bien como a la familia sobre la administración de fármacos SOS y consultar en los casos en que la crisis se vaya a prolongar o que no haya una respuesta farmacológica a ese medicamento, al medicamento SOS. También hay que tener en cuenta de que muchos de los medicamentos de los fármacos antiepilépticos también tienen varios efectos adversos y hay que advertir igual, especialmente en las mujeres, en cuanto a la salud sexual y el embarazo, ya que varios tienen efectos a nivel teratogénico, por lo que es necesario tener una buena planificación del embarazo, ya que como tiene efectos teratogénicos, hay que ver si se puede hacer algún ajuste en el tratamiento. También hay que tener un cierto estilo de vida y seguridades que hay que tomar. En cuanto a eso, principalmente uso de casco, nado supervisado en los niños. eh, Tendremos de que igual hay que ver mucho en cuanto a las conductas que tengan los pacientes. Me refiero principalmente a ver todo lo que es los hábitos del sueño, que no, bueno, niños más grandes, más adolescentes, que no tomen alcohol o que haya un control de esto. Y bueno, los casos de los cuadros más bien como infecciosos controlan bien la fiebre y como estar atentos a que no haya tanta recurrencia de tantas como cuadros infecciosos. Eh, También hay que tener en cuenta las interacciones que tengan los medicamentos que se les dé para la epilepsia, ya sea con, por ejemplo, ahí aparece definido con como con los antibióticos, con los anticonceptivos. Siguiente, por favor. Ya con respecto al tratamiento farmacológico, al iniciar el tratamiento hay que tener presentes puntos importantes que debemos respetar para asegurar la adherencia del paciente y también el éxito del tratamiento. Y aquí nosotros definimos tres puntos. El primero es que debemos respetar la regla de la monoterapia, ya que nuestro objetivo siempre va a ser controlar las crisis con un solo fármaco y en la dosis mínima eficaz. Y esto lo hacemos para minimizar los efectos adversos o las posibles interacciones que puedan haber entre los fármacos. Em, Esto lo hacemos solo si el paciente no responde bien al primer fármaco. Ahí nosotros recién consideramos la politerapia, idealmente combinando fármacos con mecanismos de acción diferentes para potenciar el efecto. No sé si la doctora quería decir algo. ¿no? Ah, ya. El segundo punto que queremos mencionar aquí en el tratamiento farmacológico es la realidad de los nuevos fármacos, que aunque han aparecido eh, nuevos fármacos en los últimos años, es importante mencionar que no han logrado una mejora significativa en la eficacia del control de las crisis en comparación con los fármacos antiguos, con los fármacos clásicos, pero sí suelen tener perfiles de seguridad distintos.
Y el tercer punto que queremos mencionar es la definición de farmacoresistencia, que es un concepto clave de la ILAE. Y va a ser, o se va a definir como cuando ya han fallado todos esquemas terapéuticos que han sido bien tolerados y apropiadamente elegidos. Entonces, si ya fallan dos, la probabilidad de que un tercero funcione ya es mucho más baja. Siguiente, por favor. En esta tabla resumimos los fármacos de primera generación, que siguen siendo los pilares del tratamiento. Aquí aparecen los mecanismos de acción, las dosis, las reacciones adversas. Eh, Más que leer todo lo que está aquí, que igual es bastante, queremos mencionar como los puntos más importantes de cada uno. Por ejemplo, tenemos la carbamazepina y la fenitoína. Ambos van a compartir un mecanismo similar, van a bloquear los canales de sodio y van a estabilizar la membrana neuronal. Con la carbamazepina hay que tener ojo con la hiponatremia y con la sedación. Con la fenitoína hay que recordar que tiene una cinética que no es lineal, o sea que pequeños cambios que nosotros hagamos en las dosis van a subir mucho los niveles y por lo tanto sus efectos adversos también van a ser dosis dependientes, como por ejemplo el nistagmo o la ataxia. Con respecto al fenobarbital, que es un agonista del receptor GABA-A, o sea, va a aumentar la inhibición, se sigue usando en los neonatos. En niños mayores se usa menos por los efectos cognitivos y conductuales que pueden tener, como por ejemplo la irritabilidad o la somnolencia. Y el ácido valproico, que es nuestro fármaco, por decirlo así, de amplio espectro, que también tiene un mecanismo mixto que actúa en los canales de sodio, los de calcio y también sobre el GABA. Y es súper bueno para las crisis generalizadas, pero hay que monitorizar bien la función hepática y las plaquetas porque puede producir trombocitopenia. Eh, y también hay que tener ojo con la ganancia de peso y la teratogenicidad en las mujeres adolescentes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, porque ahí se repitió lo mismo. Bueno, y como definir recién el tema de la farmacoresistencia, si ya falló a uno o dos, no se insiste ciegamente en un tercero o un cuarto con pocas probabilidades de éxito, sino que aquí es donde se abre la puerta a otras estrategias terapéuticas. Y en esta lista se ven las principales alternativas. Está la cirugía de epilepsia, que puede llegar a ser curativa en ciertos pacientes. Está la dieta cetogénica, que también puede ser una herramienta eh, metabólicamente potente. Están las terapias inmunológicas con corticoides, con inmunoglobulina, que pueden ser reservadas para etiologías autoinmunes o inflamatorias. Y también está el uso del cannabidiol, que aquí hacer un hincapié importante que se habla del cannabidiol farmacéutico, purificado de alguna forma, no del uso del cannabis artesanal. Siguiente. Bueno, esta tabla busca un poco comparar las dos intervenciones más importantes, que son la cirugía y la dieta cetogénica. Primero, la cirugía de la epilepsia. Este es un poco el estándar de atención para pacientes seleccionados y busca la curación. eh, y esto lo hace a través de la desconexión del tejido enfermo. El candidato ideal es el paciente que ya es farmacoresistente y que tiene una lesión estructural que se puede ver en la resonancia y que no está en una zona compleja, eh, que, que al operarla vaya a dejar secuelas graves, ya sea en el lenguaje o en lo motor. Lo bueno que tiene la cirugía es que es de alta eficacia, así que pacientes bien seleccionados puede que más del 75% quede libre de crisis al año. Em, y por otro lado, la dieta cetogénica es una terapia, como ya dije, metabólica alta en grasas y baja en carbohidratos y por eso obliga de alguna forma al cerebro a usar cetonas como energía. Aquí el candidato ideal, el paciente ideal, es el niño donde la cirugía no es una opción, o también en síndromes específicos, como ya mencionaron, como la deficiencia del GLUT1. Aquí la eficacia no es tan buena con la cirugía, raramente es curativa, pero sí logra reducir las crisis en más del 50% en un buen grupo de pacientes, alrededor de un 30 o 40% de los casos. Así que de todas maneras igual mejora mucho la calidad de vida y em, lo cognitivo y todas las áreas que engloba
o que afecta la epilepsia. Siguiente, por favor. Con el manejo del estatus epiléptico, considero de que esta es una urgencia neurológica que se asocia con una tasa de mortalidad que va del el 5 al 20% según los datos que revisamos, donde la principal causa o factor predictivo de mortalidad va a ser la etiología que está detrás. El estatus se va a clasificar en como cuatro tiempos: el estado epiléptico precoz, que ocurre durante los primeros 5 minutos, en el cual ahí comienza la internalización de los canales GABA, por lo que aún es posible manejarlo con benzodiazepinas. Luego tenemos el estatus epiléptico establecido en los primeros 30 minutos, cuando hay internalización de estos canales GABA. El refractario, cuando ocurre en general los 60-120 minutos, cuando son refractarios al tratamiento de primera y segunda línea. Y el estado super refractario, que ocurre luego a 24 horas de anestésicos. Sobre el manejo en el estado precoz, bueno, antes de iniciar todos los fármacos como tal, considerar siempre el ABCD de urgencia, el de mantener una vía aérea permeable, considerar la intubación en caso de que hay falla respiratoria o empieza a ser refractario a la terapia, succión frecuente de las succiones, también el uso de oxigenoterapia al 100%, idealmente con mascarilla de reservorio, establecer las vías venosas periféricas que nos van a permitir tanto la administración de volumen como la toma de exámenes de sangre. Y en caso de que el paciente llegase a presentar fiebre, la administración de algún antipirético. Y también el de medir la duración de la convulsión con algún reloj. Luego de realizar todo este manejo básico, se procede a los fármacos de primera línea, que son las benzodiazepinas, donde tenemos el midazolam de 0,3 a 0,5 miligramos por kilogramo, con una dosis máxima de 10 miligramos. El diazepam, que va de 0,3 miligramos por kilogramo si es endovenoso, 0,5 miligramos por kilogramo rectal, igual con una dosis máxima de 10 miligramos. Y el lorazepam es 0,1 miligramos por kilogramo, con una dosis máxima de 4 miligramos. Que este se prefiere en general por la vía media más corta en comparación al otro. Y considerar los efectos adversos de las benzodiazepinas, principalmente la depresión respiratoria, la hipotensión o la apnea. Luego nos pasamos al estado epiléptico establecido, donde en los 10-15 minutos de que el paciente no responde se puede administrar una segunda dosis de lorazepam. Y a los 20-25 minutos se procede a fármaco de segunda línea, que es la fenitoína, el fenobarbital, el ácido valproico o el tiracetam. Sobre la fenitoína, considerar que se administra 20 miligramos por kilogramo, una dosis de infusión de 1 miligramo por kilogramo minuto, donde este es el único de los antiepilépticos que no causa depresión respiratoria ni sedación, pero sí hay que considerar que los efectos adversos que presenta es la hipotensión y la arritmia, principalmente por la velocidad de infusión. Y sobre el fenobarbital, se administra 20 miligramos por kilogramo, y que considerar que cuando se administra junto a las benzodiazepinas podría aumentar este efecto de depresión respiratoria. Luego en una tercera línea, bueno, en caso de que la crisis persista, ahí hay que realizar el traslado a UPC, y ya el manejo de tercera línea con los anestésicos ya es manejo de UPC y no de médico general. Pero lo importante del manejo de la tercera línea es lograr un patrón de estallido supresión, ya sea con el tiopental, pentobarbital, que son los que se prefieren generalmente, o el propofol o la ketamina. Bueno, ya para ir cerrando un poco, queremos concluir que el diagnóstico de la epilepsia es fundamentalmente clínico. No basta con pedir un electro, la clave está en diferenciar una crisis real de los imitadores que mencionamos durante la presentación, y los posibles diagnósticos diferenciales que también mencionamos, ya que si fallamos en eso y confundimos el diagnóstico, podemos condenar al paciente a un tratamiento innecesario. También usar la clasificación de la ILAE nos sirve también para entender qué
que no es solamente tener convulsiones, hay que buscar la etiología, ver si es genética, si es estructural o si es metabólica, porque eso también nos va a cambiar el pronóstico y el tratamiento. Em, También sobre la edad, como vimos, un neonato puede tener crisis sutiles y puede tener una encefalopatía grave, y un adolescente puede tener mioclonías matutinas y tener una epilepsia mioclónica juvenil que tiene un buen pronóstico. Por lo tanto, reconocer estos síndromes según la edad nos va a permitir actuar rápido o tener un poco más de calma según la edad. Y por último, el tratamiento. Nuestro objetivo siempre va a ser la monoterapia a la dosis mínima eficaz, pero lo que no se nos puede pasar es el estatus epiléptico que recién comentaba Alfredo. Así que eso, en resumen, una buena historia clínica, una clasificación correcta y la acción rápida en urgencia. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Esas son nuestras referencias. Eso. Ya, es un tema largo, así que igual los felicito por haber abarcado